Hola amistades, sean bienvenidos a este primer episodio de este proyecto. Espero que estén muy felices, llenos de luz y llenos de paz. Mi nombre es Vanessa Asby y soy la tesitura de soprano, como el nombre de este bello podcast. Y bueno, les doy la bienvenida a este proyecto tan bonito que ya desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de iniciar. Y estoy muy feliz y muy emocionada porque el día de hoy, afortunadamente, me dijo que sí, el invitado del día de hoy, que, bueno, yo admiro muchísimo, es una persona a la que me encanta siempre recurrir cuando tengo alguna duda musical, emocional, porque, bueno, a mí me encantan las emociones, en especial las emociones de los músicos. Él es violinista, él es psicoterapeuta, es director de orquesta, vende tamales, mole y todo lo que le pongas encima. Es una persona admirable y estoy muy feliz de que esté el día de hoy con nosotros. Él es Eduardo Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Yo soy Eduardo de tesitura barítono. Apenas descubierta hace unos segundos. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti que me dijiste que sí después de tanta insistencia, porque yo estuve ahí mucho rato. Sí, hay que insistir. Hay que insistir porque es una persona muy ocupada. Bien, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Ya sabíamos que eres violinista, pero cuéntanos un poquito más. Bueno, soy Eduardo, tengo 40 años, en unos días cumplo 41 ya. Felicidades. Sí, gracias. Pues soy violinista de profesión, trabajo en la Orquesta Sinfónica de Jalapa y debido a algunos problemas de pánico escénico, pues me metí a hacer la maestría en psicoterapia gestal. La terminé en 2014 y a partir de ahí pues me empiezo a interesar en todo lo que es la psicología de la actividad musical y pues bueno, ya ahí contacté a muchos autores internacionales sobre el tema. Después hice un doctorado en dirección y pues actualmente dirijo la orquesta, tengo pacientes y pues ahí ando también haciendo tamales, como dices. Y mole y de todo. Mole de todo, y haciendo sí. orquestas por toda Sí, la República. también esa es otra faceta, sí. Excelente, qué gusto tener a una persona tan multifacética como tú. Y bueno, este podcast es justamente para escuchar las aventuras y desventuras Bien, excelente. de los músicos, que sabemos que tenemos muchas de esas, Sí, sobre claro. todo por el mundo en donde nos inmiscuimos, ¿no? Sí. Me gustaría saber cómo llegas a la música y cómo llega el violín a tu vida, cómo decides que ese es el instrumento que vas a estudiar. Bueno, a diferencia de creo que la mayoría de violinistas que empiezan con el método Suzuki, empecé en una orquesta de música folclórica, entonces se tocaba mucho cri-cri. Entonces, pues ahí, como saben, es un personaje que toca el violín y ahí me gustó. Y después hice examen de admisión a la Facultad de Música, no quedé a la primera, que eso también es un poco común, Sí. desgraciadamente. A mí también me sucedió. Sí, también pues por ahí me deprimí, quería ser sacerdote luego. Y finalmente, pues mi mamá me convenció de hacer esto. Pero lo importante, y creo que sería bueno empezar a abordar ese tema, que el músico lo tiene que decidir demasiado temprano. Eso fue a los 12 años, entonces imagínate a los 12 años pasar por eso de que, ay, no quedé en la universidad, ¿no? Sí, ya me dijeron que no puedo ser músico una vez. Sí, ¿no? sí, y con todo lo que eso implica, entonces tal vez en una mente pues, de 18 años, que también es chiquita. Sí, todavía no se desarrolla el lóbulo frontal. Sí, me imagino, pero en alguien de 12, de 13, de 14, pues tiene un impacto más profundo. Pero bueno, ya finalmente estuve por ahí y bueno, le eché ganas, con mucho apoyo de mis papás, de mis compañeros. ¿Y resiliencia tuya? Sí, también, y pues aguantando vara, como dicen, y pues ya ando ahí trabajando ya. Qué bueno. Entonces, llega el violín cuando te gusta Cri-Cri y dices, porque ese es el instrumento que toca Cri-Cri y te gustaba mucho, ¿o exploraste algún otro antes? Bueno, no, empezamos tocando la flauta traversa, ¿no? La que te enseñan en la secundaria. Pero sí tengo que decir que veía yo que el violín era un instrumento bastante importante dentro de la orquesta y pues yo quería ser importante, entonces por eso también, digo, no elegí no sé, un instrumento un poquito más como que estaba hasta atrás de la orquesta, como las percusiones o
sino La yo veía que, tuba. yo veía que el violín estaba enfrente, entonces creo que es muy honesto también decir, bueno, quería resaltar y también por eso, Claro, ¿no? es muy protagonista en la Sí, sí, orquesta, sí, sí, ¿no? claro, Sí. claro. Sí, Hay muchos, pero son muy protagonistas todos, ¿no? sí, y eso también tiene que ver con la psique del violinista en sí, Claro. ¿no? Ujú. Pero bueno, Quiero por que me ahí. vean. Sí, sí, Ok, claro. Sí, perfecto. bueno, en Sí, general de claro. cualquier artista, ¿no? De Somos cualquier artistas artista. escénicos. Pero, evidentemente, por ejemplo, Guillermo Dalia, que es psicólogo especialista en músicos, habla de que el instrumento moldea tu personalidad. En Claro. realidad, entonces no es lo mismo. Tú sabes que ves a los percusionistas ahí que incluso hasta en las escuelas tienen como su guarida, ¿no? Ahí Sí, son. tienen su ciudad, ¿no? Sí. Hay que poner pasaporte, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y en realidad son muy unidos también. No sé si los has visto, cargan los instrumentos. Esto no se ve, por ejemplo, en las cuerdas o en los pianos y menos en el canto, ¿no? No, en el Ni canto ni modo que somos. salgan ahí todos juntos, ¿no? Se dan muy duro, ¿no? En los últimos años ya somos más amables entre nosotros, pero todavía queda ahí Debe mucha haber reminiscencia. comunidades que obviamente sí son muy amables, pero bueno, en mi experiencia psicoterapéutica, de por sí es difícil hacer una separación entre el instrumentista y el músico. Ahora imagínate el cantante, pues su instrumento es su cuerpo, entonces Sí, es muy es difícil. muy difícil y sobre todo para las mujeres también hay una cuestión ahí entre Sí. que se les busca por ser mujeres, por ser cantantes, por su cuerpo, la cosificación del... Entonces, bueno, cuando llega una consultante y digo, es mujer y es cantante, ok, creo que hay un Sí. problema ya per se específico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita me describes, ¿no? Una cantante y mujer, sí que es a veces muy importante mm, tener los pies sobre la tierra y decir, pues, aparte de mi voz, me van a ver otras cosas y me van a Sí, señalar otras sí, y cosas. es importante porque pues, estamos viendo en una época donde, bueno, la voz de la mujer es un poco más escuchada que antes. Sí, un poco. Antes no había eso, ¿no? Si bien, pues, estaba escuchando el Radio B y decían que en un lugar, ¿cómo se llama? Cádiz o Mallorca, no recuerdo, donde el movimiento feminista dice que está muy avanzado. Dicen que incluso ahí todavía falta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, no sé muy cultural. en qué etapa estamos. Lo que sí sé es que, bueno, ahora la voz es más escuchada, tal vez no lo suficiente, pero bueno, eso abre la posibilidad como a entender un poco más de la mujer, de su rol como estudiante, como profesionista. Y hablando de músicos, pues bueno, creo que es importante Sí, entender todas estas cosas, ¿no? es importante y sobre todo visibilizarlo como bien lo apuntas, porque nunca dudan de nosotros de nosotras, perdón, para hacer papeles de mamá, para hacer papeles de dramático, o ya hablando muy puntualmente en la ópera, ¿no? Ujú. En la música popular, pues sí es como últimamente ya se ha dado mucho esto de eh, como las mujeres ya no lloran, facturan y todo esto, ¿no? Eh, pero nunca le preguntamos o nunca nos hemos hecho esta pregunta a un nivel cultural y pues, no sé, Pavarotti tenía obesidad y nunca le señalaron la obesidad, Claro, claro, ¿no? sí, 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 Pero sí, totalmente. Caballero a lo mejor sí tenía obesidad y era como de, uy, o sea, cantas, eres Ujú. Montserrat Caballé, pero aguas. Sí, fíjate que una cantante que admiro mucho es Ana Netrebko. Yo recuerdo, Ujujú. bueno, sus inicios cuando hizo esta grabación con Villazón de La Traviata, ¿no? Sí, Recordarás, bueno, una mujer muy virtuosa, pero también, ¿por qué no decirlo?, muy atractiva. Y sí, creo que mucho de lo que vendía, o de lo que vende en realidad en cualquier, eh, digamos, en cualquier ámbito, pues es la ujujú, imagen, ¿no? claro. Y yo vi cómo también pues fue creciendo y pues sí fue aumentando su peso, ¿no? También y cómo Porque la cambió vida pues sucede por lo y... que sea, Ajá. ¿no? Y ahora películas como esta de La Sustancia con Demi Moore, ¿no? Como ¡Ay! nos hace como ver, ¿no? Como en realidad pues somos un producto. Sí, Y es un buen tema de conversación y como de ponerlo consciente. Creo que algo de lo que me ha enseñado la psicoterapia que puedo compartir con el público
es, bueno, nadie es perfecto, todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Creo que lo importante es hacernos consciente de nuestra sombra, porque no somos muy conscientes. Entonces creo que hay que saber que como seres humanos de alguna manera somos productos. Seguramente todos trabajamos en algo y para nuestro trabajo tenemos un número de personal o un número de trabajador. Incluso para el gobierno tenemos un número de elector. Somos ¿no? parte del sistema. Somos un número. Entonces, como artistas también somos un producto. Sí. Tú eres un producto, lo quieras o no. Como artista escénico tenemos que darnos cuenta de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y creo que desde ahí pues podemos empezar a trabajar, ¿no? Sí, compartir lo que traemos, ¿no? Bien. Oye, ahora que comentas tanto sobre la psicoterapia, quisiera preguntarte cómo llegó a tu vida. Bien, pues es que yo tuve un montón de pánico escénico, entre otras cosas, pero sí, creo que había cosas que decía yo no son normales. La gente de mis compañeros de secundaria, porque yo empecé en la secundaria, pues yo recuerdo que, pues no sé, se drogaban, ya había Iban de embarazos fiesta. adolescentes, me decían, oye, vamos acá, vamos allá, y yo, no, pues es que tengo clase de solfeo a las 3 en la facultad, ¿no? Bueno, que también en la facultad había otras cosas, ¿no? Pero También había cosas de esas, ¿no? también hay No se ciertas salva. cosas, sí, no se salva, ¿no? Y menos artes, ¿no? No se salva, pero yo decía, bueno, pero ¿por qué es tan peculiar? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que estar tan estresado? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Entonces, pues empecé a ir a terapia, hice bastantes avances. ¿Qué tipo de terapia tomaste? Gestalt, desde el principio tomé Gestalt, y yo le pregunté a mi terapeuta, le digo, bueno, ¿cómo le haces? Y todo esto, y me dice, bueno, pues hice una maestría, como que me interesé y fui, ¿no? Le digo, oye, ¿en qué escuela? Y busqué cómo formarme, le dije, oye, bueno, ayúdame. Empecé a formarme, empecé a leer bastantes libros por mi cuenta, y después dije, no, pues yo quiero como ir más profundo todavía, me gustaría conocer, de alguna manera, creo que también como un poquito guiado dije, bueno, pues yo creo que si soy terapeuta va a ser más fácil para mí, y eso es otro mito que también no es fácil. Uno no se puede cortar el pelo a sí mismo o operar a sí mismo, ¿no? Claro. Siempre necesitas a alguien afuera. Sí. Pero bueno, esta fue la búsqueda de decir, bueno, quiero comprenderlo mejor. Y como pasa en todas las cosas, pues una vez que vas aprendiendo más cosas, ignoras más cosas. Pero sí, el músico es una persona con características particulares, con cosas que hacer particulares, que hacen que también tenga problemas psicológicos particulares. Claro. Empezando por donde nacemos, ¿no? Lamentablemente casi siempre en una escuela, en alguna facultad, en clases particulares, pero con una persona que ya vino de un gremio que a lo mejor y no está tan sano, ¿no? Emocionalmente. Claro, creo que lo fundamental es que el músico, bueno, vamos a llamar el niño o la niña que tiene una experiencia musical intensa, que se enamora del sonido, porque en realidad todos nos enamoramos del sonido, y nos enamoramos del sonido que alguien más produjo. Es decir, yo creo que en todos los casos hubo un momento en el que tú, tal vez ahorita nos puedes contar, cuando te enamoraste de la música, del sonido. Seguramente fue cuando alguien lo estaba haciendo con mucha emoción, ¿no? Y dices, no, yo quiero hacer eso. Sí, claro. Quiero hacer eso. Entonces el niño, la niña juega con el sonido, se enamora del sonido y lo reproduce, tal vez cantando, tarareando. Y entonces pues el papá, la mamá, oye, qué bueno que te gusta, qué lindo. Y pues no te quieres meter a clases, ¿no? Sí. Y ahí es cuando pues uno llega con todas las ganas del mundo, pero pues descubre que hay que hacerlo de tal manera, con tal cuadratura. Pero pues resulta que ahí es donde queremos agradar demasiado al maestro, a la maestra, ¿no? Sí. Y estos maestros, que luego nos toca hacer a nosotros, pues a veces no estamos conscientes de ese papel que desempeñamos. Y si nosotros
o si el maestro que estuvo con nosotros pues juega este papel de que me tiene que gustar a mí, pues eso es lo que va a lograr, que el alumno en realidad esté más preocupado de que le guste el maestro de que le guste a él. Sí. Y esto va a llegar a tal punto de que pasan 10 años de que eres cantante y tu foco va a estar más en cómo le hago para que a los demás les guste. Claro. Y ya muy alejado de ti. Creo que es muy importante para los músicos y músicas que nos están escuchando que ustedes se pregunten quién es el destinatario de cuando yo estoy estudiando. ¿Para quién estoy estudiando? Y muchas veces vamos a encontrar que no, pues es para que pues mi compañero que va 2 años más adelante vea que ya lo alcancé, Ya ¿no? lo alcancé. O para que los compañeritos de mi clase, los iniciales, vean que yo soy muy bueno, Yo ¿no? soy Muy buena. buena. O para demostrarle al maestro que sí valgo la pena. Siempre es un otro. Y no es que esté mal que es un otro, porque finalmente, pues, Como lo nuestra decía, somos un carrera, producto, somos ¿no? un producto y no hay que estar peleados con que, pues, bueno, finalmente somos artistas escénicos, pero tal vez lo bueno sea como regresar a decir, bueno, yo hago esto porque a mí me gustaba hacerlo, me gusta hacerlo. Entonces la teoría de Mauricio Weintraub, argentino, habla de que en realidad el proceso de producción escénica es un proceso realmente egoísta, es decir, yo voy a un escenario, en realidad voy a conectarme conmigo, voy a hacer lo que me gusta y voy a estar centrado en que me guste. Si yo estoy centrado en que me guste, es muy probable que a la gente que me ve le guste. Le guste, sí. Pero Esa parte se contagia, ¿no? no es la prioridad que les guste a ellos, Claro. porque entonces ya no va a funcionar. Sí, lamentablemente iniciamos, digo, la mayoría, si no es que todos los artistas y en específico los músicos, de chiquitos, con esta intención de quiero explorar, me enamoré del sonido. Y llegamos justamente a un salón de clases o a alguien que nos comparte sus conocimientos, lamentablemente desde otra perspectiva, no con la perspectiva que quisiéramos o que por lo menos las personas que hacemos educación musical tenemos como en muy, muy conscientemente cada vez que alguien entra en nuestra aula, que, bueno, no todos, no todos, no estoy generalizando, pero... Nombres. Lamentablemente ya pasó por este sistema que tú platicas, en donde ya no se hace música, y así nos educan, que no hacemos música para nosotros, porque tu maestro no va y te dice, ¿te gustó cómo te salió? ¿No? ¿Tu estudio, te sentiste bien con lo que tocaste? ¿Crees que puedes mejorarlo a lo mejor? No está desde esta perspectiva en donde nos debería de gustar a nosotros hacer el arte, ¿no? Y justamente hacer arte para nosotros, justamente ya después compartirlo, porque somos un artista escénico, como bien apuntas, pero si de verdad quisiéramos llegar al punto de cuando voy y ejecuto mi instrumento y a la gente le gusta, porque a mí me gusta, es el ideal, ¿no? Pero ahí en el camino nos encontramos justamente con estas personas que nos comparten su conocimiento, que no lo hacen desde ese lugar y entonces nos educan así, ¿no? Le tienes que gustar a tu maestro, le tienes que gustar al compañero que tocó antes que tú la misma pieza, ¿no? Le tienes que demostrar a alguien que eres valioso. Sí, Dios, cuántos temas. Sí, Hay muchos. muchísimo. O sea, la psicología en la música es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Sí, creo que para nuestros escuchas, a mí hay 2 preguntas que me han fascinado últimamente y que siempre se las hago a los consultantes, a las consultantes. Y lo primero es, ¿qué es para ti hacer música? ¿O qué significa para ti hacer música, ¿no? Es una pregunta profunda que yo les digo, tómate tu tiempo, igual y te lleva más tiempo porque, bueno, como tú dices, hacer música, ¿qué significa? Hay un libro que se llama Filosofía de la Música, que es muy bueno, es muy grueso, pero creo que ayuda a entender un poco
¿Qué es la música? La interpretación, la producción, es el sonido, es cómo producimos el sonido, es la música, es el papel escrito, es la energía que mueve a las personas a escuchar, no lo sé, pero creo que eso es algo que convendría. Pero la segunda, que es más profunda y que a veces es causante de muchas depresiones, es ¿para qué hago música? Qué importante. Yo les digo, principalmente a los instrumentistas, digo, ¿en qué crees que le beneficia a la sociedad que tú abras tu instrumento y que lo afines? ¿En Claro, qué le ¿de qué manera? beneficia? Esto fue bien fuerte durante la pandemia, porque tú sabes que cerraron todo Ujú. y se habló de las profesiones esenciales. Entonces los esenciales, obviamente, pues era la comida y la medicina, ¿no? Y pues bueno, evidentemente todo el arte quedó así como que, bueno, pues Relegado. tal vez no somos tan Tan esenciales. importantes. Pero la reflexión vino cuando se vio que la gente escuchó más música en la pandemia. Las plataformas de Spotify, YouTube y todas estas subieron porque la gente empezó a escuchar más música. ¿Y quién produce la música? Pues los Pues los músicos. músicos. Mm, Evidentemente no somos tan esenciales La medicina, como la medicina, pero bueno, pues también los doctores escuchaban más música, ¿no? claro. Y ahí es cuando ver, bueno, seguramente que habrá doctores que les guste el Beethoven, Mozart, Bach, pero sinceramente no creo que sea la mayoría. Ujú. Entonces ahí es donde también debe venir una chispa de conciencia de, bueno, ¿para qué hago yo música? ¿No? Y creo que no hay respuesta correcta, pero es importante saberlo. Claro, y va cambiando con el tiempo. Ahora que lo mencionas, bueno, yo soy maestra de canto Ujú, y tengo una ontología y en la primera página, si lo abres, en la primera página de esa ontología dice, justamente tiene estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el canto para ti? ujú. Y la mayoría de mis estudiantes son adolescentes, son niños, pero aquí, y ellos responden rápidamente, bueno, es mi manera de canalizar mis emociones. Ujú. Pero quienes más les cuestan son los adultos, justamente. O sea, Sí, los que sí, ya sí, sí. pasaron, los que ya llevan más tiempo en contacto con la música, les cuesta mucho expresar justamente para ti qué es el canto. También está por qué cantamos, por qué es que quieres cantar, para quién quieres cantar. Y bueno, les conflictúa muchísimo estas preguntas, pero creo que es importante señalar que es lo que deberíamos hacer primero, ¿no? Cuando vamos a estudiar música, ¿qué es para ti? Claro, tal vez ahí habría que, valdría la pena separar los conceptos, Ujú. porque tú dices gente que lleva mucho tiempo haciendo música y En contacto. el Ajá. autor Mauricio Weintraub lo dice muy bien. Él divide hacer, conectarme para mí, conmigo es hacer música. eh, Percutir, digamos, hacer sonidos para agradar a otros se llamaría hacer carrera. Yo creo que Oh, estas personas que están desconectadas llevan mucho tiempo haciendo carrera. claro. Carrera quiere decir, ¿cómo le hago para que esto que yo hago, ya sea que cante, que percuta, que frote la cuerda, que la pellizque, esto que tanto yo lo estoy haciendo para un otro? Y no está mal hacerlo para un otro, pero si solamente estoy pensando en, pues voy a estudiar para que mi maestro me felicite, voy a estudiar para ganar el concurso, voy a estudiar para que sacar 10 en el examen, para tener mención honorífica o para irme a estudiar al extranjero. Bueno, tal vez es algo muy vacío. Y sí, es muy evidente. Yo creo que cualquier músico, yo creo que cualquier persona puede notar muy fácilmente cuando alguien está realmente conectado y cuando alguien está, pues, de plano diciendo como que, bueno, pues aquí me trajeron, pero... Y el pánico escénico es la excelente medida para saber cuándo eso está ocurriendo. Muchos no saben porque les sucede el pánico escénico y les explico esto. Es como cuando pues, ya se te está acabando la gasolina del coche y se enciende, ¡pum! Ya se va a acabar, ¿no? No quiere decir nada de malo, quiere decir que no hay gasolina. Entonces el pánico escénico, una de las explicaciones
es estar haciendo demasiada carrera, estar pensando demasiado en que si le va a gustar a otro y ya se me olvidó de que me debe de gustar a mí. Claro, qué importante. Justamente me quitaste la pregunta, justamente de qué es el pánico escénico, ¿no? Ujú. Porque me decías que a raíz de tu pánico fue que tú quisiste pues indagar más en esto y con esto estudiar psicoterapia. Me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre eso. O sea, cómo te diste cuenta para empezar? Bueno, me di cuenta porque, pues bueno, cuando no entré a la facultad, después hice examen y entré. Bueno, ya dije, ya aquí estoy. A los 13 años ya ahí ¡Eh! estaba yo, dije, ya tengo mi matrícula. Bien Imagínate, pues imagínate chiquito. para un joven para cualquier joven de 13 años ya tener una matrícula y tener un examen con 2 sinodales. Que te están Es viendo. algo loco, ¿no? Sí. Yo no sé, pues pregúntenle, compañeros músicos, a cualquiera de sus amigos, o incluso a ustedes, si dejarían que su niño, si su niña, si su puberto o puberta de 12, 13 años ya tuviera una Estas experiencias exposición así, ¿no? muy hostiles, ¿no? Pues no sé si hostiles, tal vez es algo pues muy necesario y que muy necesario para un nivel de facultad, pero no sé si sea muy sensible para una persona de esa edad. Se habla mucho de que, por ejemplo, los que estudian química, pues, o los que estudian medicina, no ocupan su matraz o el bisturí, no lo ocupan a los 13 años. Sí, claro. O el ingeniero, o sea, pocas profesiones ocupan sus instrumentos de trabajo a esa edad. Y ya pues, los músicos bueno, ya no hablemos de los centros de iniciación musical, que también es otro caso. No criticando a los centros, sino criticando más bien esta parte del impacto que para un infante o un adolescente implica tener una evaluación de este tipo, con un maestro y otros 2 sinodales. Creo que es demasiado fuerte. Sí, exponerte a Entonces, esto, sí. ahí me dio miedo la primera vez que me dice mi maestro, vas a tener recital, y yo, ¡au! Y cuando le aplaudieron la anterior de mí, fue una experiencia muy... el primer recital no fue muy bueno. Tal vez, pues bueno, supongo que mi maestro tampoco tenía un conocimiento como de la exposición. Se llaman niveles de exposición. Ujú. Es decir, cuando te da miedo algo, pues, por ejemplo, si te dan miedo las alturas, pues no empiezas saltando de un bungee. No, Pues te subiéndote vas al a... mirador del Sí, sí. cerro, no sé, y te vas exponiendo como a alturas, a situaciones donde poco a poco, pues lo vas haciendo, ¿no? Entiendo que, bueno, pues en la universidad, pues dicen, pues ya estás aquí, ¿no? Entonces fue mucho nervio y conforme iba subiendo, en vez de que bajara el nervio, iba subiendo el nervio, porque iba subiendo la dificultad, iba subiendo pues mi miedo a que... ¿Te saliera mal a lo Sí, mejor? y otra cosa que también es interesante en el músico es que aunque la clase es individual, estás muy en contacto con tus otros compañeros de instrumento. Y el maestro de instrumento, pues no es que también no los compare, ¿no? Muchas veces tú sabes, como educador, pues una de las técnicas como de enseñanza, pues era decir, pues mira a tu compañero, mira cómo va tu compañero, ¿no? O mira dónde ha llegado, entonces el que va más adelante. Y eso es una navaja de doble filo porque era tanto presión para el de arriba como Como presión para el para de ti. abajo. Y entiendo que también es difícil, digo, pues seguramente todo cantante pasa por la antología italiana. Claro. O sea, es difícil que si tienes 20 alumnos, pues alguno no repita o el más grande pues no haya cantado el Lo mío va vino caro alguna vez, Sí, ¿no? claro que Y sí, que ahora, sí. y entonces es como, pues es que el alumno avanzado del maestro o la alumna avanzada pues ya cantó mío va vino caro y ahora me toca a mí y lo haré bien, ¿Estaré a la altura? Exactamente, pues bueno, también el maestro y maestra pues es humano, entonces pues Claro. seguramente pues también le aplaudirá mucho Entonces hay una comparación inherente en el ámbito del artista. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué pasa?
Entonces sí, una explicación del pánico escénico es esta, es hacer demasiada carrera y no hacer demasiada música, es decir, estoy preocupado más de que le guste a un otro. Ujú. Pero hay otras cuestiones más de psicopatología, más, vamos a llamarlo orgánicas, que también es bueno verlas. Y es que puede ser que el músico, antes de la música, ya tenga ciertas predisposiciones genéticas a la ansiedad, que con la música pues encuentran el caldo de cultivo para, Claro. que creo que ahí fue mi caso, digamos que el caso particular coincide con algunos, más no es el No es la mayoritario. pauta, ¿no? Pero oye, pues creo que una vez que puedes entender, por ejemplo, eh, creo que dicen por ahí que el ser humano es el único animal al que hay que enseñarle cómo comer. Todos los demás animalitos pues comen lo que, Lo que pues, encuentran. lo que deben, ¿no? Y pues no, Instintivamente lo encuentran, ¿no? exactamente. Ah, lo encuentran y pues y luchan por hacerlo, ¿no? Pero tal vez los animales como los humanos y los perros que dependen pues más bien de lo que les damos, pues ya tienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Y Entonces, predisposiciones. exactamente, entonces es como ver también que la genética y ayuda mucho, ¿no? Entonces sí, creo que estas dos explicaciones del pánico escénico, una es pues más bien con qué tanta ansiedad ya vienes manejando y cómo la gestionas. Y segundo, pues bueno, qué tanto estás preocupado por agradarle a un otro y por agradarte a ti. Creo que esas serían las dos vertientes. Y si tienen las dos, mándame Mándenle mensaje al mensaje. maestro para que vayan a terapia. Sí, justamente como platicas, tiene que ver con estas psicopatologías que ya vienen desde antes, desde el contexto, ¿no? A lo mejor, y digo, la mayoría de los padres hacen lo que pueden con lo que Sí, tienen, sí, seguro. pero habrá algunos que no lo hagan tan bien, que predispongan a un infante a tienes que hacerlo todo bien, en especial los hijos únicos, ¿no? Tienes que hacerlo todo bien porque pues eres mi hijo, y te lo digo porque lo veo mucho en clase, ¿no? Sí, y hay niños que llegan, en especial adolescentes, que llegan y, ay, Gato, gato, estamos en gato, vivo. gato, gato, gato. Ya estamos oyendo pasos en la azotea. Ajá. Estamos muy en vivo. Eh, Hay chicos que llegan y me cuentan todo lo que hicieron en su día, yo con una esperanza de cuéntame a lo mejor qué es lo que estudiaste, cantaste en la semana y demás, pero ellos sí, y en mi examen me subieron a no sé qué, Mm, y me fue muy bien en mi partido de fútbol, y no sé qué más, y ya toco esto, y ya toqué aquello, y como, valídame, por favor. claro, mira, qué bueno que lo dices porque muchas veces vemos al músico como estudiante, pero pocas veces también pensamos en la labor del maestro. Y creo que, pues, hay muy pocas profesiones contadas en las que tu mentor, tu maestro, lo ves de manera particular. Ujú. Entonces supongo que cuando te cuentan esto, pues es porque sienten una confianza, ¿no? Porque entonces entiendo que la línea del maestro de instrumento puede ser muy delgada entre pasar de maestro amigo a confidente, a, no sé, y el maestro lo tiene que tener muy en claro, ¿no? Porque claro, creo que es lindo que te compartan esto, ¿no? Eh, pero ahí podría ser donde muchas personas pudieran aprovecharse, ¿no? Sí, De tal vez esta vulnerabilidad o de este, pues, respeto o de esta gran magnificación que le hacemos al maestro o máster de instrumento, ¿no? claro, sí. Y entonces que esta misma persona pueda decir, bueno, te escucho y bueno, qué bueno que me cuentas, ¿no? Gracias por Y contarme, gracias por la exactamente, ok, ¿no? Pero confianza. pues vamos a chambear, ¿no? Vamos a chambear. Digamos que no es mi chamba escucharte Per a tan se, ajá. profundidad porque pues también la persona se puede confundir, Sí, ¿no? claro. Y qué bueno que pase, me imagino que eres muy sensible y por lo tanto las personas te cuentan esto, pero agarro este ejemplo como para ver que también el hecho de, pues imagínate también, yo me acuerdo que tenía compañeritas de 13 14 años
Y no sé si tú radio escucha o podcast escucha, si tú tienes una sobrinita de 14 años y la dejarías sola, encerrada en un cubículo con un señor o señora. Sí. Piénsalo, Es, piénsalo. a veces exponemos a las chicas, en especial a las chicas porque es en donde más se da, pero sí que lamentablemente he conocido muchos músicos, hombres que han sufrido algún tipo de abuso de parte de otros más Sí, grandes, sí, ¿no? sí. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero retomando lo que te platicaba hace rato de mi alumna, para ella, a mí con esto nada más que me cuenta, valídame por favor, que es, Ujú. me hace pensar en que tal vez si yo soy muy como de tienes que estudiar porque si no, no te va a salir. Y mira, a Chana, fulana, perengana, ya le salió. Exactamente, sí, Y sí, a ti no te está saliendo. ¿Qué está exactamente. pasando? No estás estudiando lo suficiente. Pero tú no sabes, no tienes Exactamente, ni idea exactamente. del Pero contexto. bueno, ahí puedes ver que ya trae una necesidad de validación fuera de la música, Sí, que es una cuestión muy personal. Y creo que esto es algo de lo que yo sostengo y con mis amigos que he hecho los seminarios de psicología de la música, creo que ha sido como mi punto, que en realidad ya hay una historia antes de la música. sí, Eh, y como tú dices, tal vez esta persona ya trae la necesidad de validación, pero si entonces de ahí se agarra el maestro o la maestra para decir, ah, bueno, pues por aquí le subo, ¿no? Por aquí le pico, por aquí le pico, sí, pues no. no, creo que no es por ahí. Entonces, pues tal vez, seguro lo haces, pues bueno, gracias por contarme, pues yo, tú no, eh, tú no necesitas que yo te valide, es Sí, decir, claro. y aquí entramos a otro tema que es la relación con el maestro de instrumento. A mí siempre me gusta decirle a mis alumnos que vean al maestro de instrumento como un servidor público, como el que te pone el tiempo aire en el Oxxo o en el 7-Eleven o en la tienda de conveniencia. Él te está prestando un servicio. Y pues, bueno, te puede caer bien el del Oxxo o mal, pero pues te está prestando un servicio y tú le estás pagando. Entonces al maestro de instrumento o le pagas de manera particular o le pagas con tus impuestos. Tú pagas impuestos por el agua, la luz, Por teléfono, existir por ya en estos comprarlas ahorita, tiempos, sí. pagas por todo. Esos impuestos le pagan a la universidad y la universidad le paga a tu maestro. Entonces, una de las cuestiones del pánico escénico también es que nosotros nos sentimos en deuda con el maestro. Por alguna Claro. razón, ¿no? Que queremos que el maestro nos diga muy bien, lo hiciste muy bien, o Me aceptó en su ajá, se me aceptó clase. y yo, bueno, digo, pues no, creo que no va por ahí, es un servidor público. Y Es debería un, de servir, ¿no? exactamente, está para eso. Sí. Entonces creo que cambia mucho la percepción. Eso no quiere decir que yo voy a tratar mal al del Oxxo, ¿no? No le voy a decir, no lo voy a ver al revés, que a veces pasa, ¿no? Que Sí, lo vamos vimos. con estos servidores, o tal vez pongo como ejemplo a los meseros, donde nos ponemos tal vez en una actitud al revés, ¿no? Como que yo valgo más que tú y no, la verdad es que no. Pero tampoco valemos menos que el maestro o la maestra de instrumentos. Sí, podemos admirarlos. Podemos reconocer que llevan un camino, pero no por eso voy a permitir que me regañe, que Que me trate de cierta manera. exactamente que sea irrespetuoso Sí. o irrespetuosa. No, no, eso no está. Y eso es difícil porque, bueno, de canto, pues a veces hay muchos, pero imagínate el que estudia tuba o el que estudia trombón, que hay uno o dos maestros, Sí, luego, no o luego ni hay hay. maestro, Luego no hay maestro. luego no hay maestro. Bueno, con suerte, pues de violín hay dos, tres, de piano dos, tres, Ujú. pero pues de fagot, pues. Entonces, esos alumnos, pues tienen que ser mucho más, pues tienen que aguantar vara. Tienen que aguantar vara, tienen que ser resilientes, No lamentablemente, hay de que otra. pues, digo, o sea, es el ideal, estamos hablando Sí. de algo ideal, pero pues la vida les pasa, o sea, a todos nos pasa la vida y todos podemos venir ya con cosas desde antes en nuestro contexto, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros abuelos y lo que sea.
y eso puede, obviamente, y repercute muchísimo en tu desarrollo como músico, ¿no? Claro. Oye, quisiera yo preguntarte ahorita que estuvimos tocando el punto de esta parte de los abusos, a lo mejor y algunas violencias por parte de maestros y demás. Quisiera yo preguntarte si has sufrido algún tipo de violencia por parte de compañeros, digo, en tu tiempo de facultad, ahora que estás trabajando, de maestros, a lo largo de tu historia en la música, ¿has sufrido algún tipo de violencia, algún tipo Claro, de... claro, sí, sí, que creo que ahora está más visibilizada, sobre todo con estos términos anglosajones de bullying y mobbing. Ya está todo como muy... ya hay más literatura al respecto. Bueno, ¿quién no sufrió acoso en la escuela? Y tal vez ahora también está muy visualizado los problemas de género, ¿no? Sí. Eh, pero creo que hablando para ser muy concreto, porque si no, no vamos a acabar, tal vez la cuestión hablando en músicos, creo que está esta cuestión supremacista de sentirme más porque soy músico, ¿no? De sentirme Ok. más porque toco más, ¿no? Como si el nivel musical fuera una armadura que me da una Valor. valía, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta que los que tocaban más se juntaban con los que tocaban más Ujú, y pues los que nos costaba un poquitín, pues ujú. obviamente sufríamos rechazo de ellos, ¿no? En mi caso, pues dije, bueno, ¿cómo le hago para permanecer el club de los Illuminati, ¿no? De los que sí tocan. Exactamente, de los que, porque lo saben, lo sabemos. Sí. Mucha Entonces, jerarquía. exactamente. Invisible. Pues ya no sé si Ya invisible, no tan invisible. pero sí, pues te ven feo, no quieren tocar contigo, te critican, ¿no? Yo me acuerdo que fui muy criticado, primero por mi forma de tocar, porque tenía compañeros muy, muy buenos, compañeras, de hecho, yo tenía 4 compañeras violinistas y yo que era el menos avanzado. Y sí, como que no me hacían mucho, no es de como que vamos a tocar, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, pues me hace como estudiar más, ponerme a estudiar más, y pues de repente ya me hablaban, ¿no? Ya era digno. Ya eras digno de ellas. Ya era Chale. digno de tocar cámara con ellas, de que entonces cambia, ¿no? Y de alguna manera, pues también empiezas a ser un poco supremacista, ¿no? Claro. Así como decir, bueno, pues entonces ya soy parte del club, ¿no? De los que sí tocan. Oye, y esta parte del voy a estudiar, ya no era tanto, en esos momentos para ti ya no era tanto como quiero estudiar para tocar más, para experimentar más, no, era como, pues es que quiero ser Sí, parte. sí, claro, sí, y yo creo que cualquier estudiante de música ha pasado por algo similar, tal vez por motivaciones diferentes. Pero entonces, eso es la primera. Y entonces cuando ya no pudieron criticarme mi nivel, entonces empezaron con mi físico. Eso Ok. es una regla. Cuando no puedan criticarte lo que tocas, empezarán con tu cuerpo. Entonces yo tuve mucho acné, me pusieron apodos y todo eso, y me acuerdo que fue muy difícil para mí esto, porque decía, bueno, pues entonces ya, ahora qué tengo que hacer, ¿no? Ahora, ¿de qué Estaba manera me modifico? exactamente, era muy difícil, y bueno, después entendí que también tiene que ver con hormonas, estrés, hábitos alimenticios, que en ese momento yo no tenía esa información, pero sí fue muy difícil. Ahora entiendo que, bueno, pues al menos si te critican tu físico es que ya no te pueden criticar la música, ¿no? Dices, bueno, Chale. ya O no sea, está bien que pase, y tampoco digamos que yo era un alma de Dios, no. También hacía otras cosas, pero eso yo creo que esa discriminación, sí. creo que de esas dos es importante. Y en lo laboral, bueno, pues se potencia hasta niveles insospechados, ¿no? Sigue habiendo la cuestión de, pues, quién gana más, ¿no? Quién está más conectado, quién estudió en una mejor escuela, ¿no? O sea, yo lo veo, a mí me siguen haciendo todavía bullying por dónde estudié mi doctorado, ¿no?
Es así Wow. como, bueno, pues mi doctorado es de acá, ¿no? Y yo, bueno, pues muy bien, felicidades, ¿no? Bravo. Claro, ahora a los 40 ya tienes más habilidades para que se te resbale y decir, bueno, pues, pero no las tienes a los 12, a los 18, a los 20 incluso, ¿no? Y te marca mucho ahora que platicas la parte del físico, que lamento mucho que hayas pasado y digo, todos en algún momento pasamos por algo así. Eh, digo, a pesar que tú decías, yo no era una blanca paloma, aún así Ujú. creo que no era necesario que pasaras por eso. No, yo creo que nadie, no es no, Definitivamente creo que no. nadie y no creo haber sido el único. Te lo cuento porque, bueno, te tengo confianza y creo que Gracias. le puede servir a muchos. No estamos exentos de eso y yo creo que es difícil que no pase. Ujú. Mm, Claro, podemos erradicar y podemos concientizar, pero creo que más bien es como una oportunidad para trabajar la autoestima y decir, bueno, tal vez como músicos estamos mucho más expuestos a la crítica, mucho más. Y mientras más te conocen, más te critican, Cesbi. Sí. Y a ti te criticarán por hacer esto también, por este podcast. Claro, o sea, Pero si no quieres ser criticado, pues no hagas nada. claro. Pero pues eso tampoco no es una opción. Y por Sí, eso te no. reconozco que te avientes a Gracias. decir, lo hago, ¿no? Sí, creo que, bueno, este espacio, como ya lo había dicho en un principio, nace justamente para visibilizar estas violencias, para hacer justo esta diferencia. Yo te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros, conmigo, porque tu historia puede tocar la de otros y decir, o sea, está bien que me digan apodos, está bien o no, o te voy a poner un alto, te voy a poner un límite a la persona que sea porque me hiere, ¿no? A lo mejor no todos, incluyéndome, no, en la juventud no teníamos en la juventud más Claro, temprana, claro, no claro. teníamos estos conocimientos, ¿no? De saber que, le puedo poner un límite a mi maestro al que admiro. Claro, Si me está claro. comparando, me acuerdo rápidamente, te cuento que eh, cuando yo estaba estudiando canto, eh, mi maestra de instrumento le puso más o menos el mismo repertorio y una canción, la misma canción. Un Este, clásico. ajá, un clásico. Le puso la misma canción a una chica que iba semestres abajo de mí. Uy, Dios, Dios, Y Dios. entonces yo le decía, es que maestra, yo fui, como tú bien dices, soy muy sensible, entonces, y ella también se abría al diálogo. Mm, Se abría al diálogo porque es joven, yo creo que por ahí va. Y entonces yo le dije, oiga maestra, es que a mí me hace sentir mal. claro, Y claro. entonces yo ya ahora como maestra digo, no fue tu mejor respuesta, pero creo que era lo que podías contestar en ese momento. Me dijo, Vane, la música es de todos. Todos la Mm, pueden tocar, todos la pueden hacer. Yo creo que con una intención, no he hablado con ella desde que ya no estudio canto, hace mucho tiempo ya. Digo, en facultad siempre he estudiado canto, pero yo creo que en ese momento ella quería decirme como, pues tú vas a dar tu versión de esta rolita y aquella va a dar su versión. Y me dijo, es que yo quiero practicar con ella cosas que tiene esa canción y a ti te saldrá de una manera y a ella de otra, ¿no? Pero como yo ya estaba tan inmiscuida en este mundo de comparaciones, en este mundo ujú, de, ujú. o sea, llegué a compararme de ella a un nivel físico, que nada que ver, Sí, 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 ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. Ahí nada que entró pues ver. todo tu bagaje Sí, de y yo acá, ¿no? tenía, ¿qué quieres? 17 años, más o menos. Claro, qué difícil para ambas partes, ¿no? Sí, Entiendo, para ti era difícil porque pues necesitabas como un apoyo de decir, a ver, Vanessa, espera, no tiene que ver contigo, no es por ti, no fue para decir que tú tocas más o para exponerte, tal vez, o tal vez sí, no lo sabemos. no lo sabemos. Pero también creo que ahora es visibilizar también la dificultad del maestro, ¿no? O maestra de poder como sortear todas estas cosas, ¿no? Porque tal vez quiero pensar que
pues la maestra en realidad dice, bueno, tal vez este material a esta persona quiero trabajar esto con esta y esto contigo, ¿no? No necesariamente quiere decir que te estoy diciendo que tú no cantas tanto, ¿no? Claro. O no estoy diciendo que ella ya... Canta a un nivel más alto. Entiendo que como maestro, pues uno tiene una visión más amplia del proceso de cada quien y tal vez, pues bueno, pues pudo haberte como dedicado un poquitín más de tiempo a decirte, mira, tal vez lo redujo a esa frase, pero tal vez es Vanessa, no te lo tomes personal, no es... Pero es difícil comprenderlo. Y es muy acabas difícil. de decir la historia de mi vida, no te lo tomes personal. ¡Ah! Uy, ¿Cómo no, pero no, ¿cómo no? Ni No que, sé ni si que no yo fuéramos soy artistas, ¿no? la única persona en el mundo, yo sé que a lo mejor no, No. pero el no te lo tomes personal, de la música lo escuché y en mi vida lo he escuchado tantísimas veces y he luchado tanto para que no me suceda, ¿no? Ya ahora, ya con más herramientas emocionales, ya digo, ok, ya, está bien a lo mejor y, no sé, mi jefa lo dijo de una manera en la que a mí no me hizo sentir bien, pero no por eso quiere decir que Pues mira, no me quiera, ¿no? vamos a pensar que sí es personal. Vamos a asumir que sí es personal. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, vamos a suponer que alguien avienta una crítica, porque seguirá existiendo. Y si dice, no, pues es que Eduardo, tú eres así, yo no es personal, no, pues está diciendo mi nombre, ¿cómo no puede ser personal? Y te señala con el Exactamente, dedo, creo ¿no? que más allá de que sea personal o no, en realidad la que lo repite más veces que la persona que lo dijo es uno La que lo mismo. escucha, ¿no? Alguien me puede decir, oye Eduardo, pues eres un charlatán. Bueno, pues yo me lo puedo decidir si me lo repito 20 veces al día o si agarro eso y esa crítica y la pongo en la mesa, la discuto. Digo, bueno, sí, tal vez hay cosas en las que me convendría prepararme un poquito más, ¿no? Y ¿Y creo es tu que percepción de mí? sí, y créeme que varias veces, creo que ahora en redes que me gusta compartir mucho, hay mucha gente que no está de acuerdo, que critica las cosas, y antes sí me lo tomaba muy personal. Y pues sí, si es en mi muro, pues claro que es personal, pero creo que lo he tomado más como para decir, bueno, a ver, ¿qué de eso sí es Que sí me cierto? aporta, ¿no? Y yo soy la más fan de tus respuestas, porque yo siempre ando viendo el muro del maestro que tiene respuestas fabulosas de muchas gracias por lo que me comentas, creo que sí es necesario que... Y yo, wow, o sea, qué nivel, porque le pone cosas horribles al maestro de, yo no creo que sea esto porque los músicos somos así, somos Sí, bla, bla, bla. sí, Y entonces el maestro contesta como justamente, muchas gracias por lo que me comentas, lo voy a pensar, lo voy a... gracias por tu retroalimentación. Y chido, ¿no? Y a veces, bueno, eso es lo que más les... Sí, que a bueno, ese tipo de también pues personas, ¿no? detrás de una pantalla, pues bueno, puedes como Eres muy pensarlo valiente y detrás, ¿no? sí. Ya en el tú a tú, ala, ahí es muy Sí, es complicado. difícil. Hablando como director de orquesta, por ejemplo, eso es algo que es complicado porque eh, no es una democracia la orquesta, porque hay un director o Si hay un jefe, directora ¿no? y ese es el problema en realidad, porque como músicos pues nos enseñan a que pues tú con tu instrumento puedes hacer el fraseo que quieras o puedes tomar el tiempo que quieras o le darle la expresión que quieras, pero resulta que estás trabajando en un grupo y hay alguien que tiene que consensar. Entonces, pues no siempre ese alguien que tiene que consensar tiene el respeto de las personas. Y obviamente pues te van a tirar a veces Sí. a morir. Entonces Y hay que ser utilizan ciertas cosas, hay ¿no? que ser muy paciente en aguantar esas cosas. Y obviamente mientras más te vas visibilizando, porque yo espero que este podcast llegue muy lejos, Muchas gracias. te vas a encontrar con gente que no está de acuerdo y que pues tal vez tenga una muy mala intención, pero pues creo que pues tú sabes, ¿no? Finalmente es exponerse. Sí.
Entonces, pues tú sabes lo que estás Y haciendo. para ellos es esa realidad, ¿no? Sí, seguramente que, pues sí, seguramente que podemos mejorar en otras Sí, cosas, ¿no? seguramente. Oye, Seguramente. Edu, ya para ir cerrando este bello podcast, Ujú. me gustaría preguntarte, digo, como músicos, am- nos gusta hacer lo que hacemos y digo, ya desde el contexto tuyo y mío, ya lo hacemos desde un lugar con más herramientas emocionales y demás. Pero quisiera saber qué te ha aportado la música, pero también qué te ha quitado. Oh, Dios. Muy buena pregunta. Y aquí valdría la pena retomar tal vez la diferencia entre música y carrera. Ujú. Creo que la música no me ha quitado nada. La carrera te ha quitado. La carrera me ha quitado mucho, 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 mucho. Porque la música, es decir, es muy terapéutica, es muy sana. Eh, lo único que comparto con Mozart es que también se deprimía y también se alegraba. No comparto con otro, con Bach, no compartimos con esos grandes compositores que admiramos mucho. No compartimos nada más que el hecho de ser humanos y de sentir cosas. Entonces, pues, no me hace muy diferente a ellos, pues también emocionarme con su música. Entonces, yo creo que la música no me ha quitado nada. La música no creo que le quite, yo creo que la música te aporta mucho un sentido de vida, de pertenencia, de expresión, de comunicación, de poder hacer música con gente que no habla ni tu idioma, eso es muy, muy, Sí, muy es muy bueno, ¿no? lindo. Poder viajar, poder tener una visión de la vida mucho más amplia. La música no me ha quitado nada. La carrera, sí, sí, ha sido mucho sacrificio. Sobre todo, pues, cómo mediar todo eso, ¿no? Y también, tal vez como hombre, como, como hijo, como pareja, ¿no? Pues uno siempre busca hacer más, ¿no? Es como ¿Balanceas? balancear. No sé si viste la película de María Callas. Sí. Es buenísimo. Yo la estaba viendo, yo la fui a ver y la fui a ver en una sala solo porque creo que fui a ver una matiné de las 12. Estaba yo solo y Dios, ¿cómo me pegó? Porque eh, creo que dice, eh, hablan, hablamos de la película, no hablamos de la persona porque De la evidentemente Calas. es un personaje, ¿no? Pero el personaje que reveló esa película, pues dice es que no hay diferencia entre el escenario y afuera, ¿no? Y probablemente esa era mucho de la problemática que pusieron en la película, ¿no? De, pues como ella ya era de todos, ¿no? Y cómo pues como llega uno y, oye, tú me hiciste la noche. ¿Cómo que me hiciste la noche? Sí, me hiciste la noche porque no te presentaste, ¿no? Claro. Y viajé tantas horas para verte, ¿no? Y ella, pero pues, sí me sentía mal, ¿no? No era que estaba... No era contigo. Ajá, sí. Me sentía mal. Entonces creo que hacer la diferencia entre el músico y la persona es complicado. ¿Por qué? Porque la carrera es una droga. Es una explosión de dopamina cada vez que trabajas algo por meses y te presentas. Así estés muy nervioso y llega el momento del aplauso cuando ya sueltas, es como, wow, ¿no? Se logró. Exactamente, y los aplausos, el reconocimiento, pues obviamente te da esa inyección de droga y la quieres repetir. Entonces creo que si comparto tal vez un poco de cómo he tratado de mediar esto, pues bueno, hay que buscar esa droga en cosas también un poco pues más que no tengan que ver con la música. Para que, perdón, la carrera, Ajá. para que la carrera no sea tu único dealer. Debes buscar tu dealer de dopamina. Hay un libro muy bueno que se llama Generación Dopamina, que habla precisamente de esto. Hay que buscarla en ver un bello amanecer, en tener una buena comida, tener un momento de conexión con tu pareja y llevarlas a la par, ¿no? Wow, qué valioso. Muchísimas gracias por No, haber gracias a ti, un estado placer. aquí. Es Buenísimo. un gusto y un placer que hayas aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy y sobre todo
que tú hayas sido nuestro primer invitado. Gracias, Lo muchas gracias. mejor que le pudo pasar a este podcast. Cuéntanos acerca de ti, cómo estás en redes sociales, para que las personas te Bien. puedan seguir, sobre todo si tienes algunos cursos, porque sé que das cursos de miedo Sí, escénico sí, para músicos y para cualquier artista. sí, claro, sí, pues en todas las redes, Eduardo Carlos Juárez, ahí me pueden encontrar, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, en todas subo contenido, eh, principalmente en Facebook es donde más, supongo que por mi generación, por ahí ando más, pero pueden encontrar de todo, y ahí regularmente ahí está como mi itinerario en donde estoy, y pues claro, ahí pues un mensajito y con gusto trabajamos esto. Súper, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes si se quedaron hasta acá. Recuerda dejar tu mágico like, compartirlo si es que crees que a alguien le puede llegar este mensaje de paz, amor y luz en la música. Recuerda que estamos como la.soprano13 en Instagram y estamos como La Soprano en YouTube, en Facebook, para que ahí vayas y nos sigas, para que te enteres de muchas cosas musicales más y muy bonitas. Muchísimas gracias por ver este episodio. Adiós.